Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más con el único propósito de poder llegar a cada uno de nuestros hermanos que nos sintonizan y también a los que estamos aquí en el hogar. Es un tiempo muy especial que estamos viviendo, un tiempo para el mundo, un tiempo difícil, pero para nosotros los hijos de Dios es algo que esperábamos por mucho tiempo, ya que se ha venido predicando de los acontecimientos finales de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y mucha gente lo ha dado como tardanza. Mucha gente, estamos hablando del pueblo de Dios, que lo dio como tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucho pueblo de Dios, lo dio por tardanza, pero hoy en día estamos viviendo, lamentablemente hay mucha carencia de palabra, mucha falta de información acerca de los acontecimientos finales que están establecidos, que quedaron grabados en la Escritura. Lastimosamente, muchos de los que predicamos la palabra de Dios, algunos nos dedicamos a entretener al pueblo, otros a llenarnos las bolsas de dinero, y otros simplemente a vivir un evangelio fácil. Y la verdad que la Escritura, a la luz de la palabra, nos enseña a muchas cosas que necesitamos conocer del tiempo final, de los tiempos finales. Pero sobre todas las cosas, es importante saber identificar los tiempos finales. Es importante tener una idea de lo que es la escatología bíblica. Pero para llegar al conocimiento pleno de la escatología, primero tenemos que conocer la santidad, tenemos que conocer la paz, tenemos que conocer el despojarnos de nosotros mismos para poder llegar a poder entender los tiempos finales. Porque si no hemos entendido lo que es consagración, no hemos entendido lo que es apartarnos para Dios, si no hemos entendido el vivir en paz los unos con los otros, si no hemos aprendido a despojarnos de nosotros mismos, creo que no estamos preparados para el tiempo final. Porque para los tiempos finales el Señor prometió que volvería, pero volvería por una iglesia limpia, pura, sin arruga y sin mancha. Entonces, para eso lo más importante y lo más principal, lo primordial, es conocer qué es la limpieza, cómo debemos purificarnos, cómo debemos lavarnos, cómo poder identificar que nosotros estamos de alguna manera siendo preparados, instruidos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que es eminente que hoy con lo que estamos viviendo, con esta cuarentena, con este virus, con esta pandemia, como le quieran llamar, es muy fácil hablar de los tiempos finales, es muy fácil identificar el tiempo final. Pero ¿de qué nos serviría o de qué nos sirve conocer o saber que estamos en tiempos finales si no estamos preparados para irnos con el Señor? Si no estamos preparados para poder estar seguros que nos vamos con el Señor. Porque cuando hacemos la pregunta, y a veces el predicador hasta hace alusión de estar preguntando, ¿cuántos se van con Cristo? Y todos decimos amén. Si preguntan ¿cuántos están listos para irse con Cristo? Todos decimos amén. Pero realmente, a la luz de las Escrituras, vamos a estar viendo el día de ahora cómo la iglesia que espera aquel que prometió que volvería debe estar, qué pensamiento tiene que haber en su corazón. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra. Yo quiero que me acompañe primeramente a la carta a los Efesios, capítulo 1. Y vamos a
a poner este versículo como base. Capítulo 1 de Efesios, la carta a los Efesios, y versículo 6. Dice, permítame, es Filipenses 1:6. El apóstol Pablo mire de qué manera expresa esto, y quiero que lo meditemos en nuestro corazón. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Estando convencido precisamente de esto, declara el apóstol Pablo. Y esto es lo que todo ministro debe de declarar sobre los rebaños que se le han encargado. Sobre cada redil que se le ha encargado, todo pastor tiene que tener esta convicción. Porque aquí el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipos, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora por tu infinita misericordia, Señor, porque nos permites una vez más estar, Señor, delante de ti, Señor, buscando, Señor, cómo agradarte, cómo llegar, Señor, a que se cumpla el propósito con el cual tú nos llamaste, Señor. Que queremos, Señor, como que todo ministro esté convencido, Señor, de que el rebaño que le has dado están en el proceso, Señor, hasta el día de Cristo Jesús. Hasta el día que Él venga y se nos aparezca y nos encuentre, Señor, aprobados, que estemos irreprensibles de espíritu, alma y cuerpo a su venida. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que por favor nos ayudes a que podamos, bendito Dios, estar convencidos plenamente de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día que tú vuelvas, que vuelvas por nosotros, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te pido que quites, Señor, todo pensamiento de hombre, toda palabra de hombre, Señor, y que sea en esta hora una vez más tu Espíritu Santo auxiliándome, Señor. Que sea por medio del magisterio de tu Espíritu Santo, que en esta hora tu siervo pueda recibir, bendito Dios, la palabra que tú tienes para nosotros, para tus hijos, bendito Dios. Que te buscamos en todo tiempo y en toda circunstancia, porque estamos convencidos de eso, Señor. Que tú que empezaste la buena obra, la perfeccionarás a través de la palabra, a través de tu presencia, a través de la alabanza, a través de la adoración, de la consagración, bendito Dios. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús venimos en este día y te pedimos, Señor, la porción para cada uno de nosotros. Quita de mis labios, de mi mente y de corazón, Señor, todo pensamiento de hombre, y te pido, Señor, el auxilio del magisterio de tu Espíritu Santo para que sea instruida mi alma primeramente y el alma de mis hermanos que nos van a escuchar, que nos van a ver por las redes sociales, bendito Dios, que podamos recibir la instrucción, Señor, para estar preparados para el día de tu venida, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Pedimos, Señor, por toda necesidad de mis hermanos, de aquellos, Señor, en cada uno de sus hogares que nos están viendo. Por favor, sé propicio, Señor, a cada uno de ellos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toda petición que nos hagan llegar, Señor, que tenga una pronta respuesta, bendito Dios. Dale, Señor, paz a los corazones de mis hermanos allá en California, de Ministerio Selim, de toda la familia Lin, Señor, que ahora están viviendo una etapa fuerte, Señor. Te pedimos que por favor, bendito Dios, fortalezcas y llenes de gozo sus corazones, para que juntos podamos salir, Señor, en victoria de esta cuarentena, Señor, que tú has permitido para el mundo, pero para que después de esta cuarentena tus hijos salgan glorificados, bendito Dios. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda llegar a todo corazón y especialmente a nosotros, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos de la congregación, que aunque no podemos estar juntos, pero sabemos que en el Espíritu estamos junto a ellos. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo tenía esta convicción de decir que él estaba convencido que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionaría hasta el día de la venida del Señor.
Entonces ese es el punto principal que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón como ministros, el estar seguros, no creyendo, sino estarnos seguros de que el que empezó la buena obra en cada una de las ovejas que están en el rebaño de Dios puedan recibir esa convicción de que están siendo preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dice al final, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo tenía una convicción muy fuerte de que nosotros íbamos a ser perfeccionados cada día, que conforme los días fueran pasando, nosotros íbamos a ir siendo perfeccionados de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que nosotros como ministros tenemos que tener en nuestro corazón, sabiendo que tenemos que prepararnos, tenemos que traer una palabra de parte de Dios para motivar espiritualmente al rebaño de Dios, haciéndoles ver que para poder agradar a nuestro Señor, para poder llegar al propósito de Dios, tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo, debemos de estar convencidos de lo que nosotros anhelamos. Por eso yo le voy a pedir que me acompañe a la carta de los Hebreos, capítulo 10 y versículo 32. Y la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10 y versículo 32. Pero recordar los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Mire cómo el escritor aquí en Hebreos capítulo 10 y versículo 32 hace memoria y nos hace que nosotros hagamos memoria, que recordemos cuando el Señor nos llamó, que recordemos todo lo que pasamos cuando llegamos al Señor, porque muchos fuimos señalados, muchos fuimos criticados, empezamos a padecer mucho. Y ahí empezaba el proceso, desde ahí empezó el proceso de que nosotros de alguna manera fuimos señalados, fuimos vituperiados. ¿Por qué? Porque creímos en nuestro Señor Jesucristo, creímos en el Evangelio de Cristo Jesús. Y por esa razón aquí el escritor dice, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Entonces, mire lo que el apóstol Pablo empieza a recordar, hacernos que recordemos cuando empezamos. Padecimos mucho, sufrimos mucho, aún el alejamiento de nuestros familiares, la crítica de nuestros familiares, porque nos volvimos unos aleluya. Nos criticaron por esto, nos criticaron por el otro, y nosotros soportamos eso. Soportamos que nos discriminaran de los amigos, aún de la sociedad, ya no nos invitaban, ya no nos tomaban en cuenta. Y todo eso lo soportábamos porque estábamos, como muchos tienen esa tendencia de decir, estábamos en el primer amor. Pero nosotros ahora que estamos pasando este momento, que estamos viviendo este momento, estamos de alguna manera, muchos se han contristado, muchos se sienten confundidos por lo que estamos viviendo, porque la mayoría, todo el mundo está viviendo este problema. Este problema no es que solo en California, no solo en Estados Unidos, este problema es a nivel mundial. Entonces tenemos la tendencia de confundirnos. ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo lo otro? ¿Por qué esto me tocó vivirlo a mí? Si realmente nosotros estamos convencidos
de que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos, tener esa convicción, que no se nos olvide. Si antes padecimos de una cosa, padecimos de otra, porque nos criticaron, porque nos señalaron, porque nosotros nos hicimos cristianos, porque nosotros nos volvimos locos, aleluya, como nos llaman, y no nos importó. Mas ahora, por esta situación que ha venido, porque ahora es una situación directa, que ya no es que en algún lugar del mundo, sino que nos tocó vivirlo a todos. Entonces nosotros tenemos que llegar a este entendimiento. Si antes padecíamos y con gusto decíamos, si es por el nombre de Jesús, lo padecemos, lo sufrimos. Pero hoy, como nos tocó vivirlo a todos en el mismo tiempo, la iglesia tiende a preocuparse, a desesperarse, aún conociendo la palabra de Dios, aún conociendo la verdad. La verdad es que el Señor prometió que Él iba a volver, pero iba a volver por una iglesia limpia, pura, sin mancha ni arruga. Pero ¿cómo está la iglesia ahora? Si la iglesia está desesperada, está triste en esta cuarentena, entonces quiere decir que no está preparada. Porque la iglesia tendría que estar contenta, brincando de alegría, porque nuestra redención está pronta. Pero lastimosamente, las cosas del mundo, las riquezas, el dinero, nuestros trabajos, todo nos ha tocado. Y tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a perder el carro, tenemos miedo a perder la casa, pero lastimosamente no tenemos miedo a perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo han llenado más nuestro espacio que la misma presencia del Señor, que debería de llenar nuestro corazón. Por eso es que aquí el apóstol Pablo, en la carta de los Hebreos, nos deja esta enseñanza. Y yo quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 6 y versículo 4. Y dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y se exponen a la ignominia pública, a la exhibición pública, mejor traducido. Entonces mire cómo aquí nos hace un recordatorio, y esto es lo que quería recalcar de alguna manera, que dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, y es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y exponen para exhibición pública. Mire cómo aquí nos hace un recordatorio y nos hace una comparación. Muchos probaron de la palabra de Dios, muchos recibieron al Espíritu Santo, vivieron en el mover del Espíritu Santo, se deleitaban en el mover del Espíritu Santo. Pero ahora que nos ha tocado vivir la prueba de aquello que en nosotros recibimos, el poder del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, pero ahora que viene una prueba, una dificultad, muchos ahorita se han acomodado, otros se han enfriado, otros tienen miedo, otros se han escondido. ¿A causa de qué? A causa de lo que está sucediendo al mundo, a causa de lo que se está viviendo, a causa de la crisis, de la enfermedad. Y se nos olvida que muchas veces hemos dicho, y conocemos muy bien ese versículo, que si vivimos, para Él vivimos, y morimos, para Él morimos.
Entonces, ¿por qué se ha apoderado el temor en la iglesia? ¿Por qué se ha apoderado el temor en aquellos que han probado el don del Espíritu Santo? Aquellos que nos regocijamos en los cultos, que cantamos, gritamos, lloramos, donde mayamos en la presencia del Señor. Y no estoy diciendo que eso es falso, pero ahora es cuando tenemos que mostrar que el que empezó la buena obra en nosotros, ahora lo está perfeccionando. Ahora no estamos en cultos porque no se puede estar en las iglesias, pero la iglesia somos nosotros, la iglesia somos nosotros hacemos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y ahora es cuando verdaderamente dice la Escritura que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora es el tiempo de que esos adoradores se muestren delante de Dios. Que toda circunstancia, en las circunstancias más difíciles hay adoración para nuestro Dios. En los momentos más difíciles hay adoración para nuestro Dios. Aún en el lecho de la muerte hay adoración para Dios. Y yo no lo digo porque yo estoy bien de salud, porque todos los que me conocen saben que tengo padecimientos de enfermedades y no tengo temor, porque estoy convencido que si vivo, vivo para Cristo, y si muero, para Él muero. Y este virus, no le voy a decir que no, en algún momento no llegó a mi mente o no ha llegado a mi mente el sentir algún temor. Pero eso no quiere decir, porque soy humano, eso no quiere decir que yo no voy a creerle a la palabra del Señor. Y si yo he probado del don del Espíritu Santo, si yo estoy convencido que Dios empezó la buena obra en mí, ahora en este tiempo que no estamos en un culto, sino que estamos viviendo lo que vivíamos en los cultos, ahora tenemos que vivirlo en nuestros hogares. Ahora tenemos que vivirlo y mantenerlo para poder salir aprobados para el día de Cristo. Por eso es tan fácil muchas veces decir amén cuando nos están enseñando. Es muy fácil levantar nuestra mano y decir amén, me voy con Él. Pero ahora, ¿cuántos que están en sus hogares? ¿Cuántos de los que estamos en nuestros hogares encerrados? Alguien nos diga, ¿te vas con Cristo? Ahí como que ya no se levantan las manos. Ahora están en esta cuarentena. Lo único que se levantan son los platos para el lavatrastes a cada rato, porque pasa uno, come. Pero comemos de la palabra de Dios, probamos de la palabra de Dios. Porque mire qué peligroso es que si nosotros nos descuidamos, nosotros que hemos probado del don celestial, que hemos probado de los bienes venideros, qué difícil es que alguien caiga, qué difícil es de levantar. Por eso el Señor nos manda que si nosotros verdaderamente hemos creído que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, tenemos que dejarnos instruir por medio del Espíritu Santo. Juan capítulo 16 y versículo 13 dice que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda la verdad y nos declararía todo lo que habrá de venir. Ahora en este tiempo, nosotros que hemos probado el don del Espíritu, que hemos probado de los bienes venideros, ahora es cuando tenemos que escuchar al Espíritu Santo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él nos ha dado tanta palabra. ¿Y será que ahora en esta pandemia el Espíritu Santo está atemorizado que no nos va a decir lo que ha de pasar? Al contrario, ahora es cuando más trabajo tiene el Espíritu Santo, porque muchos nos hemos abocado a buscar más de Dios. Algunos se han entristecido y se han quedado dormidos. Otros han pasado a sentir duda. Y por eso le comparto estos versículos, porque qué terrible que nosotros que hemos vivido experiencias hermosas con nuestro Dios en los cultos, ahora un encierro en nuestras casas, una pérdida de trabajo, una pérdida de un carro, una pérdida de pensar que vamos a perder una propiedad, nos ha intimidado y nos ha acorralado, nos ha encerrado, nos ha puesto en una cuarentena, pero a nivel mundo. Y nosotros los hijos de Dios hemos entrado a una cuarentena de aprobación, para salir aprobados después de esta cuarentena, porque pasando esta cuarentena la iglesia se va a levantar con mucho más poder. Pero si nos descuidamos, podemos llegar a aquellos que dice aquí en Hebreos capítulo 6 y versículo 5, versículo 6. Pero después de que cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, pues que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios,
y se exponen a una exhibición pública. Hermanos, qué difícil es para aquellos que caen una vez y no se pueden levantar. Por eso, hermanos, es tiempo que nosotros aprovechemos, que es tiempo para que ahora el Espíritu Santo, que está trabajando en gran manera, porque ahora está restableciendo hogares, está restableciendo sacerdocios, está volviendo a los padres con los hijos y los hijos con los padres, está restableciendo matrimonios que estaban descuidados. Aprovechemos bien el tiempo. Si somos pueblo de Dios, si somos pueblo adquirido por Dios, por favor, atendamos al Espíritu Santo. Que esta cuarentena, claro, la provocaron los hombres, pero para los hijos de Dios es un beneficio, porque ahora podemos ver quiénes somos parte de la iglesia. Y espero que ninguno de los que nos están viendo y ninguno de los que están aquí en casa puedan decir o desistir del propósito de Dios. Espero en Dios que todos seamos fortalecidos por la palabra y que recordemos todo lo que hemos oído y lo hemos vivido de parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora es cuando más cerca está de nosotros. Lastimosamente nosotros hemos tenido encerrado al Espíritu Santo, y por eso es que ahora ha permitido el Dios mismo que el Espíritu nos agarre a nosotros encerrados. Dejemos oír al Espíritu Santo. Abramos nuestros oídos espirituales. Abramos nuestros ojos espirituales. Filipenses 1:27 dice. Mire lo que dice Filipenses 1:27. Solemnemente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda ir a vosotros. Estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestro adversario, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para nosotros, y esto de Dios. Entonces mire lo que el apóstol Pablo aquí también nos dice, que todo lo que tenemos que comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que él se presentara, le dice al pueblo de Filipos, vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y eso es lo que ahora el Señor nos está invitando, a que esta batalla, esta prueba de esta cuarentena, la hagamos luchando en un mismo espíritu. Que lo hagamos todos juntos, unánimes, sintiendo lo mismo cada uno, porque ahora es como le digo, el Espíritu Santo tiene el control de nosotros. El Espíritu Santo quiere tomar el control de nosotros, pero depende de nosotros. Volvemos a Hebreos capítulo 10 y versículo 33. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en aprobios y en aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. El apóstol Pablo aquí nos hace un recordatorio. Cuántas veces padecimos, cuántas veces vivimos cosas fuertes en el Evangelio, y nos acercábamos en la iglesia a otros hermanos, y de repente nos dábamos cuenta que ellos estaban viviendo las mismas situaciones, y eso nos daba un gozo saber de que no solo éramos nosotros. Nos daba un gozo saber que no solo éramos nosotros los que estábamos padeciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia hoy en día? La diferencia hoy en día es que todos estamos padeciendo lo mismo. Entonces, si antes nos gozábamos, ¿cuánto más nos tenemos que gozar ahora? Que no solamente no se encontró un hermano que está padeciendo lo mismo que usted. Ahora se encuentra todos los hermanos que estamos padeciendo lo mismo. ¿Y todo esto por qué? Por el Evangelio.
por lo que hemos creído, por la palabra de Dios que hemos recibido y ha sido implantado en nuestros corazones. Por eso es necesario que nos mantengamos firmes. Es necesario que nos mantengamos firmes para estar aprobados a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12. Hoy vamos a ver mucho de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Versículo 4. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina, ni te desanimes al ser reprendido por él. Mire qué hermoso eso, lo que otro recordatorio del apóstol Pablo. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Y esto tenemos el claro ejemplo vivido por nuestro Señor Jesucristo, que aunque Él no cometió pecado, Él sufrió por el pecado de nosotros. Y tanto así que dice que la última vez que fue a orar el Getsemaní, Él salieron sus gotas de sudor como de sangre. Era tan fuerte la lucha contra el pecado que iba a cargar por usted y por mí. Entonces, esto que estamos pasando, esta cuarentena que estamos pasando, no tiene ni se puede comparar con los padecimientos que vivió nuestro Señor Jesucristo. No se puede comparar con eso. Por eso dice el apóstol Pablo, ustedes no han vivido eso. Y esto que estamos viviendo ahorita no se puede comparar a los padecimientos que tuvo mi Señor Jesucristo. Y a causa del pecado que Él no había cometido, sino al pecado que nosotros habíamos cometido. Entonces, ¿por qué nos vamos a desanimar? ¿Por qué nos vamos a entristecer? ¿Por qué nos vamos a deprimir por esto que estamos viviendo? Si el Señor lo ha permitido, porque nosotros tenemos que corregir y luchar con el pecado. El Señor lo hizo por nosotros, pero ahora nos toca nuestra parte. Versículo 5 dice, además, habéis olvidado la exhortación que como a hijo se nos dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Mire qué palabra muy confrontativa, pero muy hermosa. Dice que hay una exhortación específicamente para nosotros que somos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios podemos decir, o cuántos podemos decir que somos hijos de Dios? No se oyen los amén ni aquí ni allá los que están del otro lado. Amén. Amén. Entonces, si somos hijos, dice que no tengamos a poco la disciplina del Señor, ni que nos desanimemos al ser reprendidos. Todo esto que está pasando de alguna manera, como le digo y lo vuelvo a repetir, Dios no lo mandó, pero lo permitió. ¿Y todo esto para qué? Para ver a dónde está la iglesia de Dios, dónde está la novia, cómo responde la novia. Se está sintiendo ofendida, se está sintiendo que la están corrigiendo. ¿Cómo nos sentimos en este momento? ¿Cómo estamos viviendo este momento? Entonces dice que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que sentirnos dichosos porque somos hijos de Dios. El versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces mire lo que dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces aquí está algo muy hermoso que ahora el Señor me mostraba esto. Yo este versículo lo he compartido más de alguna vez, o por no decirlo muchas veces. Pero aquí hoy miraba algo muy especial. Porque dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Y hay una coma. Al que ama, disciplina. Entonces, si Dios en su infinita misericordia a usted lo disciplina, si a mí me disciplina, ¿cómo me debería de sentir? ¿Cómo deberíamos de sentirnos cuando Él nos disciplina? Feliz.
y amado. Mire, dos respuestas muy correctas. Feliz y amado. Recibir de parte de Dios que nos discipline debemos de sentirnos felices y amados, porque dice solamente al que ama. Y aquí, mire, por eso es bien especial leer la palabra de Dios y leerla bajo la iluminación del Espíritu Santo, porque aquí le está hablando a la novia. Aquí le está hablando claramente a la novia. A la novia el Señor la va a disciplinar. Y al que toma por hijo, figura de cosecha, dice que lo azota. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Disciplina o azote? Disciplina. Mire, aquí tengo mis discípulos que están diciendo que mejor disciplina. O sea que están entendiendo. O sea que entendemos que es mejor la disciplina que el azote. ¿Por qué? Porque al que ama, Dios lo disciplina. Al que toma por hijo, Dios lo azota. Entonces, aquí está bien clara las primicias y la cosecha. ¿Quién quiere ser primicia? Amén. Entonces aceptemos la disciplina del Señor. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Que el que ama, Él lo disciplina. Y al que toma por hijo, Él lo azota. Entonces yo prefiero la disciplina. Yo prefiero una y mil veces la disciplina porque soy amado. ¿Qué es más? ¿Ser amado o ser hijo? Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender la palabra en su infinita misericordia. El Señor nos habla y nos da a entender qué tan grande es su amor. Ahora el versículo, volvamos a no se aparte de Hebreos 10. Estamos ahorita el 34. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Mire, aquí ya vimos lo primero que nos amonesta acerca de la disciplina, acerca de cómo que no nos olvidemos que antes sufríamos, pero que ahora vamos a sufrir un poquito más, pero porque algo más grande viene para nosotros. El versículo 34 dice: porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Mire cómo nos exhorta a que nosotros ahora podamos disfrutar lo que estamos viviendo. Muchos no estamos recibiendo salarios, muchos no tenemos para pagar o completar los biles de nuestras casas, pero tenemos la fe, la convicción de que tenemos algo mejor al partir de esta tierra. ¿Cuántos aman más lo que tienen aquí en la tierra o lo que pueden ver que lo que tienen allá del otro lado? ¿Qué es lo que ama usted más? ¿Lo que viene o lo que ya tiene? Mire, qué hermoso es entenderlo. Es entendible el evangelio del Señor. Nosotros como iglesia, nosotros como novia, que nos quiten todo lo que tengamos, que nos quiten el trabajo, que nos quiten, no vamos a brincar de alegría, pero sabemos que si Dios lo permite, es porque algo nos quiere enseñar. A que no nos enamoremos de las cosas que Él nos da, sino que nos enamoremos de quien nos da todas las cosas. Eso es lo que el Señor nos da a entender. Eso es el Señor, es lo que quiere que nosotros entendamos. Que nosotros podamos despojarnos y que nos despojen y no sentir dolor. Que no nos entristezca lo que nos acontezca. Estamos viviendo momentos difíciles y yo puedo decirle, me ha tocado vivir momentos difíciles en estos últimos días, pero realmente estoy convencido de que el que empezó la buena obra en mí la está perfeccionando hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora allí mismo Hebreos 9:15, un poquito más atrás, dice: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de la transgresión que se cometieron bajo el primer pacto,
los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, cuando nosotros leemos aquí en Hebreos 10:34 y leemos Hebreos 9:15, podemos ver la diferencia. Porque a nosotros como iglesia no tiene que darnos tristeza lo que podamos perder aquí en la tierra. Porque no nos debe causar tristeza que nos quedemos sin trabajo, que estemos encerrados, que estemos aislados. Si sabemos que hemos recibido, si hemos sido llamados, hemos recibido la mejor recompensa, que es la herencia eterna. Por eso no tiene que haber tristeza en el pueblo de Dios. No tiene que haber tristeza en la iglesia de Dios, porque nosotros como iglesia vamos a salir en bendición, aunque ahora estemos siendo afligidos por el faraón, que es tipo y figura del diablo. Él nos quiere oprimir, por eso es que ahora es prueba total. Esta cuarentena es prueba total. Y de aquí vamos a salir o aprobados o reprobados. Así que no tengamos temor, porque el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera todo temor. Y si nosotros creemos que a nosotros se nos ha dado una herencia más poderosa, que es la herencia eterna, tenemos que estar con gozo y alegría, sabiendo que lo que nosotros tenemos es para toda la eternidad. Amén. Ahora en el versículo 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Mire aquí la instrucción. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Aquí ya viene la exhortación para que nosotros no, en este tiempo difícil, no desmayemos, que en este tiempo difícil no nos echemos para atrás. Que en este momento difícil nosotros, al contrario, permanezcamos firmes, peleando el evangelio, peleando nuestra fe, estando unánimes en un mismo espíritu, peleando nuestra fe del evangelio que hemos creído. No el evangelio de prosperidad, no el evangelio de mentira, no el evangelio light que mucha gente quiere vivir, sino apartándonos del pecado, guardándonos, consagrándonos, sabiendo que cada vez que nos equivoquemos, como somos amados de nuestro Dios, vamos a ser disciplinados. Pero si estamos convencidos de que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, nosotros tenemos que cada día ir siendo más perfectos cada día. Hebreos 10:19. Mire lo que dice en Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Mire qué hermoso. Por eso Él dice que nosotros mantengamos esta esperanza, porque nuestra esperanza no es cualquiera. Nuestra esperanza no es que cuando salgamos de esta pandemia vamos a tener $1,000,000. Que nuestra esperanza no sea en ese bono que van a dar para las familias. Que nuestra esperanza no sea lo que podamos hacer o no hacer en este tiempo, sino la esperanza que nosotros tenemos, que seremos la esposa del Cordero.
El versículo 23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día está cerca. Mire, ahora muchos pueden decir ese versículo ahorita está fuera de contexto, pero lastimosamente quiero darle una mala noticia. Este contexto ahora es cuando tiene más poder, porque la iglesia principal es nuestro hogar. El templo es donde todos juntos en amor, como leímos anteriormente, adoramos y glorificamos a nuestro Dios, todos en amor. Pero en casa es donde se cumple el verdadero ministerio, que podamos congregarnos. Porque cuántos como familia, cuántos como matrimonios dejamos de tener comunión en casa con nuestro Señor. ¿Cuántos hemos dejado de congregarnos teniendo una comunión en casa espiritual con nuestro Dios? Ahora es cuando tiene más valor que no dejemos de congregarnos. Porque muchos lastimosamente no se están congregando en la iglesia y mucho menos se están congregando en sus casas. Todos los ministros estamos haciendo los esfuerzos por llevar esta palabra, aunque sea por las redes sociales, y muchos ni siquiera se conectan para ver. Es triste ver iglesias de 5,000, de 2,000, que se conectan 300, 200 miembros. El ministro sigue trabajando. El que no es asalariado sigue trabajando, porque el que no es asalariado y está al servicio del Espíritu Santo, siempre va a tener una palabra para el pueblo, siempre va a tener una palabra para las ovejas. Pero lastimosamente no se congregan ni en sus hogares, no hacen un altar familiar, ni tampoco valoran el esfuerzo del ministro que está tratando de llevarles una palabra, que aunque no estemos en el templo, pueda llegar una palabra a su corazón, a su vida, para que el Señor ministre, el Señor lo auxilie, el Señor le hable. Lastimosamente, hasta aquí, este versículo cobra mucha más vida, mucho más valor. ¿Te estás congregando? ¿Estás congregándote con tu familia? ¿Estás congregándote con tus seres amados? Aún si te quedaste en un lugar donde no tenías que quedarte detenido por este virus, pero ahí puedes levantar un altar al Señor. Ahí puedes congregarte. Porque está el Espíritu Santo contigo, está Cristo contigo, está el Altísimo contigo, y allí ya tenemos una congregación. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Cristo Jesús, allí está el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora volvemos a Hebreos 10:36. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí es cuando más vida va a cobrar el mensaje. Aquí es donde vamos a enfatizar mucho. Aquí es donde la palabra, que tal vez no pusiste atención al resto del mensaje, pero aquí espero que sí, pero que esta sea una parte más sólida para tu vida. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué nos da a entender aquí la palabra de Dios? Porque tenemos necesidad de paciencia, todos. Ahora es el tiempo en que verdaderamente nosotros necesitamos la paciencia. Porque ahora es cuando verdaderamente nos vamos a conocer como familia. Ahora es cuando verdaderamente se va a manifestar lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Ahora es cuando la verdadera personalidad de nosotros, que vamos a estar juntos los días que el Señor permita. Ahora es cuando se va a ver la paciencia que se tiene el uno con el otro. La paciencia que nos tenemos los unos con nosotros. Porque vamos a estar 24 horas al día juntos.
En otro tiempo, cada quien en su trabajo, y con algunos que se miran solo de salidita y de saludo, ahora van a estar 24 horas. Y ahora es que dice la Escritura que tenemos que pedir y tener esa paciencia, conocer esa paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces quiere decir que si usted no tiene paciencia, que si yo no tengo paciencia, todavía no hemos hecho la voluntad de Dios. Aquí es un detalle muy fuerte, porque muchos decimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero si no tenemos paciencia, es una mentira. Para hacer la voluntad de Dios, usted y yo tenemos que tener paz en nuestro corazón. Hace uno o dos domingos hablamos acerca de eso. Hebreos 12:14 dice: buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí está más claro que sin usted y en mí no hay paz, usted y yo no podemos hacer la voluntad de Dios. Si usted y yo no conocemos o vivimos, habitamos en la paz, no podemos conocer la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nosotros ahora empecemos a trabajar la paciencia, a pedirle al Señor la guianza, cómo seguir la paz con todos. Por eso es que ahora es que se cumple este versículo, porque ahora dice buscar la paz con todos. Ahora estamos en casa, ahora estamos todos en casa, ahora es cuando debemos mostrar la paciencia para con todos los que están cerca de nosotros. En las iglesias es fácil mostrar la paciencia, en la congregación es fácil mostrar una apariencia temporal, pero mostrarla 24 horas en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, ahí es donde se va a ver si verdaderamente usted tiene paciencia. Y si usted no tiene paciencia, aquí está diciendo muy claro, usted y yo no podemos hacer la voluntad de Dios. Y por eso, si usted y yo, aquí está lo tremendo, si usted y yo no podemos hacer la voluntad de Dios, tampoco podemos recibir la promesa tan anhelada. ¿Cómo podemos tener paz y estar esperando al Señor? Si Él mismo dice buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es una demanda del Señor. Y aquí en este versículo aún nos hace un énfasis, un llamamiento mucho más fuerte, porque dice, porque tenéis necesidad. Mire, aquí nos está diciendo algo mucho más fuerte. Porque tenés necesidad. Así que no puede decir usted que usted no necesita la paz. Usted y yo necesitamos la paz a como dé lugar. Porque si el Señor lo dice, aquí no lo está diciendo el apóstol Pablo, no lo dice Juan, no lo dice Pedro. Aquí la palabra dice, porque vosotros necesitáis de la paz. Necesitáis paciencia. Para poder hacer la voluntad de Dios, usted y yo necesitamos vivir en paz. Porque sin paz no vamos a ver al Señor. ¿Por qué no dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor? No. Hebreos 12:14 dice, porque buscad la paz con todos y seguirla, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí es donde le digo, aquí es donde se pone lo bonito para nosotros. Nosotros es muy fácil decir, no, yo tengo paciencia. Pero aquí la Escritura nos enseña algo muy fuerte. Porque tenéis necesidad de paciencia, para cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire qué tremendo. Y usted va a decir, no, como que no me quedó muy claro. Ahora se lo voy a poner un poquito más claro, así como el Señor me hablaba en Lucas capítulo 19. Y no se pierda de Hebreos 10, 11. Perdón. Lucas capítulo 19, 21, 19.
Ya me confundieron y hoy que no vinieron los hermanos. Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis. No, con vuestra perseverancia. Y la perseverancia es prima hermana de la paciencia. ¿Sí? Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, ¿qué es lo que qué nos da a entender aquí? Con la paciencia o con la perseverancia o con la paz es de la única manera que nosotros vamos a ganar nuestra alma. Con la paz interna vamos a ganar nuestra propia alma, no el alma de otro, sino nuestra alma. Si no hay paz en su corazón, usted mismo va a perder su propia alma. Yo mismo puedo perder mi propia alma. Pero dice que con la perseverancia o con la paciencia o con la paz ganaremos nuestra alma. Entonces no es casualidad lo que el Señor nos quiere enseñar, que nosotros necesitamos la paz, que nosotros necesitamos tener paciencia, que nosotros necesitamos buscar por sobre todas las cosas la paz, pedirle al Señor que nos ayude con la paciencia, porque sin esa no vamos a poder encontrar la esperanza que tanto anhelamos. ¿Y cuál es su esperanza? ¿Y cuál es mi esperanza? Ponga atención. Versículo 37. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos como novia. Esta es la esperanza que nosotros tenemos como iglesia. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mire lo que dice. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso le digo, si usted lee el 36, dice, tenéis necesidad de paciencia. Porque si usted tiene paciencia, y si hemos tenido paciencia, y si hemos esperado, y si nosotros estamos convencidos de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor, usted puede sentir con alegría y leer con alegría este versículo y decir, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender, que cuando nosotros leamos este versículo, porque es muy fácil leerlo, decir porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero si no leemos el 35 y el 36, nosotros no podemos estar diciendo que estamos preparados. Si no leemos desde el 32 hasta el 36, nosotros no vamos a entender, no podemos este otro versículo decirlo tan fácilmente. Porque tenemos que entender que hay muchas cosas que necesitamos primero entender, que todo lo que hemos vivido anteriormente ahora no es comparado con lo que vivimos anteriormente, pero que ahora que creemos en que la venida del Señor está cerca, nosotros tenemos que estar firmes. Porque mire el 38 dice, mas mi fiel, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, hablando el Señor, mi alma no se complacerá de él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Mas mi justo vivirá por la fe. Usted y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y la palabra de Dios dice, por mi justo, y mi justo por la fe vivirá. Pero su alma, hablando el Señor, el alma de Dios no se agradará de aquellos que retroceden. De aquellos que ahora en este momento de aflicción han dudado y han dado un paso para atrás. El alma de nuestro Dios no se agrada de los que retroceden. Porque nosotros no fuimos creados para retroceder. El versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Mire qué hermoso es tener esta convicción. Dice que el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma.
Ahí podemos entenderlo de muchas maneras. Pero lo que el Señor quiere que entendamos, que nosotros tenemos que tener esta convicción, que nosotros no somos de los que retrocedemos. Para ponerlo más sencillo, nosotros somos los que ahora en este momento no le tenemos miedo a pasar hambre. No le tenemos miedo a quedarnos sin un vehículo. No le tenemos miedo a quedarnos sin una casa, porque tenemos allá en el cielo una casa no hecha por hombres, que ha sido preparada para nosotros. Una ciudad que es nuestra, que las calles son de oro, los cimientos son de toda piedra preciosa. ¿Qué nos puede importar lo que perdamos acá? Entonces no tengamos miedo por lo que podamos perder, no tengamos miedo por lo que se pueda oponer el enemigo, queriendo quitarnos toda la bendición que hemos tenido hasta el día de ahora. Al contrario, ahora es cuando nosotros tenemos que permanecer más fuertes, más firmes, peleando la buena batalla, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Y el Señor ha prometido que si nosotros llegamos a este nivel de que Él nos dé la paciencia y que podamos hacer su voluntad, entonces podemos decir, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero ahí es donde tenemos que aplicar lo que la palabra nos enseña. Nosotros tenemos que tener convicción. Habacuc capítulo 2 y versículo 3. Porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defrauda. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Mucha gente, como le dije al principio, ha dicho y ha tenido por tardanza la venida del Señor. Pero el profeta Habacuc dice que por cierto, que tengamos por cierto que lo que Él ha prometido, que lo que ha de venir, vendrá, aunque tarde, pero llegará. No es demasiado tarde, es el tiempo del Señor. Es el tiempo que el Señor ya tenía preparado para nosotros. Entonces, después de haber leído que lo que necesitamos, la paciencia, la paz, que necesitamos por sobre todas las cosas poner en balance. ¿Será que nos va a atemorizar lo que perdamos aquí en la tierra? ¿Será que nos va a atemorizar lo que podamos llegar a perder? No, al contrario, nosotros somos de los que no miramos para atrás. Nosotros somos de los que no tenemos miedo a perder lo que podamos perder, porque sabemos que nuestra esperanza no está puesta aquí en la tierra. Nuestra esperanza no está puesta allá en las cosas materiales. Nuestra esperanza está en aquel que prometió que volvería por nosotros. Apocalipsis 22:20. Dice la Escritura que el que testifica todas estas cosas dice: sí, vengo pronto. Y contesta el apóstol Juan: amén, Señor Jesús. El Señor al final de la Escritura nos deja este pasaje. Pero allí mismo en Apocalipsis 22:7 dice: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mire lo que dice: he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y acabamos de leer lo que él dice en el versículo 20. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y el Señor, una y otra vez, a la luz de las Escrituras, nos ha dejado promesas de que Él volvería. En Apocalipsis 1, capítulo 1 dice: el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra
de la profecía y guardan las cosas de esta que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Es tiempo de que nosotros creamos que esta palabra profética que el Señor nos dio, que Él volvería y volvería por nosotros, está a punto de cumplirse. Pero también dice que Él vendrá y su galardón con Él. Para todo aquel que ha hecho cosas buenas, recibirá lo bueno. Y el Señor nos deja un versículo. Nosotros creemos que Él viene pronto. Por eso nos santificamos y por eso estamos buscando la paz con todos. Pero ahora entendimos que necesitamos la paz y la paciencia para hacer la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice en Mateo capítulo 24 y versículo 44: por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces dice, por eso también vosotros estad preparados. Mire que los indica y nos da la instrucción. Vosotros estad preparados, porque no sabemos la hora. Y que a la hora que no pensemos, Él vendrá. Vendrá el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Si aquí dice estar preparados, la instrucción la acabamos de leer, la instrucción la acabamos de oír, es de tener gozo en este momento de prueba. Es de estar seguros de que la promesa que a nosotros se nos ha dado es la promesa de la vida eterna. La promesa que se nos ha dado es de que vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. La promesa que se nos ha dado es que tenemos una ciudadanía allá en el cielo, que tenemos un lugar al lado de nuestro amado. ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué estar desesperados? Por eso dice que estemos con paciencia, que busquemos la paciencia para poder hacer la voluntad de Dios. Si hemos caído en desesperación, si hemos caído en angustia, si hemos caído en momentos de que no sabemos ya ni qué hacer ni qué pensar, porque pensamos que se acabó todo, se te acabó tu trabajo, se te acabó la fuente de ingresos, se te acabó todo lo que tenías construido en el aire. Pero déjame decirte que no has perdido nada. Al contrario, si entiendes lo que el Señor hoy nos habló, estemos preparados para la venida del Señor. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Con paciencia, esperar pacientemente. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando que esto se cumpliera, que esta palabra se cumpliera? Y ahora que se está llegando el tiempo de que llegue el fin de todo, nos hemos angustiado. Hemos caído en miedo y temores. ¿No que esperamos entonces al Señor? ¿No que le hemos dicho muchas veces en alegoría, en los cantos, ven Señor Jesús? Ahora, ¿por qué no podemos declarar eso? ¿Por qué nos ha ganado el temor? ¿Acaso no eres hijo de Dios? ¿Acaso no eres hija de Dios? ¿Cómo nos deleitamos cuando decimos, satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria? Y ahora con una leve tribulación nos hemos entristecido. Le tenemos miedo a un virus que mata el cuerpo. Tenle miedo al que destruye tu alma. Porque el miedo no viene de Dios. Los temores no vienen de Dios. Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿A dónde está el perfecto amor? Ahora mostrémoslo. Ahora mostremos el perfecto amor. El perfecto amor nos lleva a no tener temor al que mata el cuerpo. Porque sabemos que si vivimos para Él vivimos. Y si morimos para Él morimos. Qué tan fácil es declarar la Biblia. Lo difícil es vivirla.
Porque cuántas veces nos hemos dicho, ¿quién me separará del amor de Cristo? El no poder ir a la iglesia se te va a hacer la separación de tu Cristo. Un trabajo te va a separar de Cristo. El pasar hambre te va a separar de Cristo. El no tener para comprarte ropa te va a separar de Cristo. La Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vivamos esa palabra. Si somos la amada del Señor, creámosle. Que aunque tengamos que llegar caminando en medio del desierto, pero en medio del desierto verás a tu amado. Al final del desierto, allí vendrá el encuentro de tu alma y de mi alma. Entonces, ¿por qué caminar con miedo? ¿Por qué vivir con miedo? Si aún el Señor te ha puesto camellos para que te pasen el desierto. Por eso no nos desconectemos de nuestros ministros. No nos desconectemos de aquellos camellos que aún en el desierto, aún en el sol bajo prueba, te van a llevar al encuentro de tu amado. El Señor te dice, y el Señor me dice hoy en este día, no temas. 365 veces aparece en la Escritura, no temas. Entonces, ¿por qué tener temor? Y repito, que el verdadero amor echa fuera todo temor. Levántate, iglesia, despierta y adora a tu Dios. Hoy es tiempo de que nos congreguemos por medio del Espíritu. Hoy es tiempo que testifiquemos al mundo, que seamos puestos en espectáculos, pero como verdaderos adoradores. Que adoramos al Padre, que adoramos al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Hoy te lo pedimos, bendito Dios, que nos permitas vivir la palabra, que lo que por años habíamos oído, que por lo que por años habíamos esperado, nos permitas vivirla, que nos permitas sentirla, Señor. Porque yo estoy seguro que ni la vida ni la muerte me podrán separar de tu amor. Y tú lo sabes bien, mi Señor. Que yo fui creado para alabanza de tu gloria, mi Dios. Y aun si me tocara la muerte, aún con eso te voy a glorificar, porque lo voy a hacer creyendo que el que ama mi alma recogerá todo mi ser. Por eso, iglesia, no te apartes del camello que el Señor puso en tu camino, que se te va a ayudar a pasar el desierto, porque juntos con los ministros, la iglesia verá al Cristo de la gloria. Levántate, iglesia, y no te bajes, no te sueltes del ministro que el Señor te ha puesto. Discierne en el Espíritu a dónde te lleva. Si te ha metido temor, busca el camello que no te da, que no te lleva el temor. Que no seas esclavas, ya no seamos esclavos de los temores, ya no seamos esclavos del miedo a perder las cosas materiales, y creámosle a Dios. Recibe la palabra de parte de Dios, recibámosla. Hoy el Señor una vez más nos habla que no tengamos temor. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, llega, bendito Rey del cielo. Llega a donde tienes que llegar. En el nombre de Jesús, Señor, ministra, ministra, bendito Dios. Lávame, renuévame y
Restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo llegue a tu casa. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento repose en tu hogar. Esa paz que necesitamos para hacer la voluntad de Dios. Esa paz que nos va a llevar a estar preparados para la venida de nuestro amado. Ahora haga reposo en tu hogar. Allí donde estás, recibe la paz de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz no como la da el mundo, sino esa paz en que ahora en este momento de aflicción para el mundo y aún de nuestras almas, tenemos la confianza del que prometió volver por nosotros, volverá y no tardará. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios te bendiga a donde quiera que esté. A todos mis hermanos de la congregación de Ministerio Selim Conroe, donde quiera que esté, que la paz que sobrepasa todo entendimiento haga morada en tu casa y en tu corazón. Que esa paciencia habite en nosotros todos los días para poder hacer la voluntad de Dios, y que todos juntos podamos irnos cuando aparezca nuestro amado. Bendice a mi pastor y mi apóstol Jorge Fuentes, donde quiera que esté, Señor. Bendícelo a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus yernos, a sus nueras, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Bendice a la congregación, a toda la familia Lin por todo el mundo, Señor. Bendícelas en el nombre de Jesús. Y que también a ellos llegue esa paz. Que podamos esperar con paciencia la manifestación personal de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos verle cara a cara muy pronto. En el nombre de Jesús pedimos y oramos por todas las necesidades. California, Señor, por mi hermana Vicky, por mi hermana Dunia, por mi hermana Ana de la Rosa, Señor, por favor, acuérdate de ellas todos los días, bendito Dios, y bendícelas, guárdalas, a sus hijos, a sus familias, bendito Dios. Te lo pido muy especial, bendito Dios. A mi hermana Berta Mesías allá en el Perú, por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Llega, Señor,
a toda mi familia, Señor, en El Salvador. Por favor, llega, bendito Rey del cielo. Ministra esa paz en cada uno de ellos. En cada hogar, Señor. En cada hogar, llega, por favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. A todos los hogares de este ministerio, por favor, te lo pido, bendito Dios. Y te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, que es real en medio de tus hijos. En el nombre de Jesús, nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Por favor, Señor, haz que repose tu paz en cada matrimonio, en cada hogar, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.